Hola chicos, Dani de Canarias. Después de recopilar datos durante un mes y medio o casi dos, pues he decidido hacer un vídeo de consumos. Los consumos que he tenido durante todo este tiempo con el coche. Voy a pasar distintas fotos, ¿vale? Y vamos analizándolas. En esta primera foto pues vemos que hemos recorrido casi 200 kilómetros y el consumo es de 15,5 kilovatios la hora. La duración no os fijéis porque si mantengo el coche encendido estoy haciendo otras cosas, ya sea limpiándolo así, me sigue contando el tiempo, ¿vale? No es que haya tardado 8 horas en hacer 200 kilómetros, ¿vale? Y el consumo que hice con la batería fue de un 34%. Siguiendo ese patrón de consumo, pues tendría que haber llegado a los 400 kilómetros WLTP y no es así. Pero no llego porque la batería no estaba al 100% cuando inicié estos viajes. En esta segunda foto, perdona por los reflejos, pues sí hicimos los 200 kilómetros, un consumo de 13,8, espectacular. No lo hice yo, lo hizo mi mujer. Y el porcentaje de la batería es 51. Evidentemente aquí sí cumpliríamos los 400 kilómetros WLTP. Y no solo eso, sino que la batería aquí no estaba al 100%. Eso quiere decir que le sacaríamos más de lo que estipula el coche. Hay que tener en cuenta que estamos en Canarias y las condiciones de temperatura aquí son siempre favorables o son mucho más favorables que en otros territorios. Actualmente nunca he superado la barrera de los 200 kilómetros antes de cargar, no porque no haya podido, sino porque directamente no lo veo necesario. Como veis aquí también un consumo muy bueno en 146 kilómetros. Hay que tener en cuenta que la aerografía donde yo vivo pues ayuda a recargar, sobre todo en las bajadas. Esto es un ida y vuelta de Las Palmas a Moya. Mirad el consumo 12,5. No os fijéis en la duración porque tenéis que tener en cuenta que yo tengo niñas, tengo que bajarlas, bajar los carros o ponerlos. O cualquier momento en el que tú desbloqueas el coche, el tiempo corre. Es decir, el coche puede estar desbloqueado y el tiempo sumando. Y entonces puede llevar a confusión. No es que tardes eso en realizar esos kilómetros, no vas a 10 por hora. Si se le echan falta al coche, por ejemplo, un promedio de la velocidad en la que has ido, es decir, durante todos esos kilómetros. Una pena que no lo tenga, o yo al menos no he descubierto dónde está. Si alguno lo sabe, pues en los comentarios me lo dice. Aquí tenemos un Las Palmas Moya, es decir, un puerto de montaña, para que no lo sepa, en el territorio de nuestras islas es una subida. Bueno, mitad del camino es llaneando, pero tirando hacia arriba y luego unos 10 minutos en un puerto de montaña. Y durante todo ese tiempo, pues más o menos el consumo es pues 24 o 27, depende de la velocidad en la que subas. Depende de cómo te pese el pie. Pero todo esto lo contrarrestas a la inversa. Es decir, tienes que hacer una media. Ahora, por ejemplo, voy a salir con un 70%, 266 kilómetros de autonomía y voy a bajar ese mismo puerto de montaña. Para los que sean de la isla, un muelle al pagado. Y ahí vemos que hemos recuperado un 2%, tenemos más autonomía que con la que salimos y no hemos consumido prácticamente nada en la conducción. He hecho varias pruebas de recuperaciones, a ver cuánto recupero en lo que es la bajada muelle al pagador y más o menos pues entre un 2 y un 4% en mejores condiciones, pero nunca he superado esa cifra. Hay que tener en cuenta que ahí, aunque marque 1,9, eso baja, es decir, ahora durante la recta de San Andrés y demás se queda en cero porque estamos utilizando batería que no teníamos cuando salimos. Es decir, ese 2% lo vamos a utilizar para llegar desde el pagador hasta prácticamente Las Palmas, como veremos a continuación. Bueno, aquí hemos llegado al centro comercial Las Arenas y como veis hemos consumido un 0,7. Hemos utilizado esa recuperación que conseguimos en el puerto de montaña y hemos llegado al destino habiendo utilizado un 1% de la batería. O sea, es increíble. Y si fijáis, lo más que se ha gastado es el aire acondicionado y el sistema multimedia, ni siquiera en conducción. Y ahora, pues, muchos me preguntaréis que cuánto consume el coche desde el pagador hasta Moya, es decir, solo subiendo el puerto de montaña. Pues partiendo de Las Palmas Pagadores 11,7, pues vamos a ver cuánto tenemos cuando lleguemos al destino. Pues habiendo subido el puerto de montaña, pues lo que es lo mismo, el pagado Moya para los de aquí, hemos gastado 12 kilovatios. En porcentaje de batería, pues estaríamos hablando entre un 6 y un 9% de la batería. Bueno, sabiendo todo esto, ya podemos deducir qué medias tenemos. Y la aplicación no tampoco miente, más o menos nos marca que nuestra media es de 17,4, pero yo realmente creo que nuestra media es un 16. Si nos fijamos en la media por semana, ¿vale? Esto más o menos son 5 días que hace el coche de estimación, pues vemos los consumos y más o menos pues la media se queda en torno a los 16. Bueno, pues sabiendo esto y siempre me hacen la misma pregunta, ¿cuánto nos ahorraríamos con un coche eléctrico? Pues vamos a comprobarlo, ¿vale? Yo aquí hice una foto, bueno, un poquito con ayuda de ChatGPT, como todo hoy en día,
Y pues hemos hecho cálculos. Si sabiendo que la batería útil del coche es de 64 kilovatios y el consumo medio del coche está en torno a los 16 kilovatios, teniendo un sub y subiendo puertos de montaña como yo, pues la estimación del coche es los 400 kilómetros. Más o menos cumpliría con la estimación que dice WLTP del vehículo. Cargando en casa a 0,11 céntimos, pues tendríamos que cada 100 kilómetros, 16 por 0,11, consumiríamos 1,76. Y si multiplicamos por el total de la batería, sería 7,04. Por lo tanto, 7,04 es lo que nos costaría llenar o hacer 400 kilómetros con el coche. ¿Vale? Esa es la teoría. Si lo comparamos con un diésel, no voy a poner los precios de ahora, vamos a poner que llenemos el depósito de diésel barato, ¿vale? Y con ese diésel pues hacemos 800 kilómetros, ¿vale? Simplemente hacemos una división, 42 dividido entre 8, ¿vale? Nos sale a 5,25 cada 100 kilómetros. Ya le gustaría a más de un cuñado poder llenar el depósito del diésel a hacer 800 kilómetros por 42 euros. Tenemos un ahorro prácticamente de 3 euros cada 100 kilómetros, teniendo en cuenta el precio del diésel antes de la guerra, ¿vale? Si por ejemplo lo hacemos con un cargador del Cabildo, que están a 0,20, pues tendríamos que multiplicar 64 por 0,20 y 16 por 0,20 y nos sale 3,20 euros cada 100 kilómetros. Pues nos saldría más barato también, pero menos dinero, unos 2 euros más baratos. Hay que tener en cuenta que si nos pasamos mucho tiempo en pista, que lo puse en el apartado 5, por ejemplo, a 120 kilómetros con 21 kilovatios de consumo, pues gastaríamos sobre los 4,5 euros. La conclusión es que da igual lo que hagas, siempre te va a salir más barato un eléctrico con una tarifa plana que cualquier coche de combustión. Ahora bien, que te sea más cómodo o no, pues dependerá si tienes un sitio en casa donde cargarlo, si tienes puntos de carga cerca, los kilómetros que hagas diariamente, si los puntos de carga que tienes cerca son rápidos o no y si son baratos. O sea que el coche eléctrico para todo el mundo, no. El coche de combustión debería desaparecer, no. Los dos mundos deberían convivir, posiblemente. No hay por qué tener tanto hype al eléctrico, porque el eléctrico para muchas personas es un gran ahorro a largo plazo. Y si pones placas, aún más ahorro. Y el mito que suelta todo el mundo de que las baterías se estropean y demás, hoy en día las baterías no se estropean, la degradación es poquísima. Es tan poca que los concesionarios ya están dejando hasta 1 millón de kilómetros de garantía. En el caso del BD10, por ejemplo, pues tenemos 150.000 kilómetros, 8 años. Estamos hablando de que estas baterías son buenas. Pero bueno, cada uno que haga con su dinero lo que quiera. Mi recomendación sin duda es, ¿tienes dudas? Vete y pruébalo. Bueno chicos, en el siguiente vídeo pues voy a subir cómo conservar o cómo hacer que la durabilidad de la batería pues no aguante sin prácticamente degradación. Así que no os lo perdáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.